La apertura dimensional empieza a través de tu mente. Tu mente es la llave de la apertura, pero se ocupa el espejo como una vibración que tú le vas dando. Tú enfocas la energía, liberas la carga y se abre la cuarta dimensión. Pero también se abre en forma natural. Cuando una entidad quiere entrar, puede salir a través de él, puede liberarse a través de él, pero sobre todo, aunque no se quiera hacer visible a través del prisma del espejo, puede hacerse visible y puede verse la sintonía cuando va pasando, porque no puede esconderse a través de su propio reflejo. Había un mito que decía que si había un espíritu en la casa de alguien, lo podías atrapar a través del espejo. En mi experiencia, no es así, pero sí es posible que las entidades se queden ahí reflejadas para poder facilitar que la gente que quiere verlo lo pueda ver. El reflejo del espejo abre la cuarta dimensión. La cuarta dimensión existe y está. Solamente seres dimensionales pueden abrirla, o el espejo, con su mente. La cuarta dimensión es completamente un paralelo de nosotros. Existe un tú, un yo de cada uno de nosotros, porque es la parte esencial. En ese paralelo también existen frecuencias que pueden brincar de un portal a otro. En ese portal pueden liberar cargas. Por eso hay seres dimensionales que ellos simplemente están brincando de una dimensión a otra sin tener ningún tipo de problema, controlando, generando, modificando situaciones que vamos viviendo. El reflejo a través del espejo. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo estamos? Espero que bien prendidos con su Aura Power, como debe de ser, siempre enfocando en su universo, avanzando en cada momento de su vida. El día de hoy vamos a tocar un tema que es a través del espejo. A través del espejo se puede manejar un sinnúmero de rituales. Rituales, vibraciones, energía, podemos abrir puertas dimensionales. Tan es así que en Novo, el día de ayer, sentamos a personas frente al espejo para que fueran viendo cada punto energético que lo rodea. Normalmente, en un ejercicio como tal, la persona abre su mente a través de ciertos puntos energéticos para que puedan facilitarle la manifestación. El espejo es la entrada a la cuarta dimensión. En esa cuarta dimensión puedes entrar y vibrar a través de la entidad que está a tu alrededor, y en muchas ocasiones podemos ver qué fuimos en nuestra vida pasada, qué manifestación traes tú encima de tu energía, y vas a poder contemplarlo en tu propia cara. Estuvo interesante el día de ayer que una persona que sentamos dijo: es que yo no vi nada. Digo: ching, ¿no viste nada? Bueno, de un lado de mi cara sí vi cómo se deformaba, cómo me estaba viendo diferente, cómo iba hablando, etc. De ese lado de mi cara vi la manera en que cambió. Y le comenté: ¿cuántas veces alrededor suyo le ha pasado que se manifiestan personas en su entorno y le han dicho que usted va pasando primero y no ha pasado todavía, y luego llega usted y dice: chinga, me pasó que parecía que había pasado? También ha sucedido que de repente tu familia ha pensado que estás dentro de la casa, te pueden ver la silueta, te pueden ver tu cara, te pueden ver tu cuerpo, y de repente tú apenas vas llegando. Porque esta manifestación que ella vio en el espejo es exactamente la misma que está cargando su entorno, es la misma que ha polarizado, es la misma que ha estado viendo constantemente la gente que le rodea. A través del reflejo en el espejo se ritualiza. Y hay un libro que hice donde hablo de todas las culturas, cómo se han manejado a través del espejo, cómo lo han vibrado, cómo lo han sentido, pero sobre todo cómo se ha utilizado para ritualizar. Anteriormente, que no había espejos con facilidad, utilizaban el mercurio. Los alquimistas utilizaban los mercurios. Recuerda usted que el alquimista no era más que entre mago, brujo y científico en aquellas épocas. Y podían ver en el mercurio el reflejo, la polaridad, la vibración y los espíritus que estaban anteriormente. ¿Cuánta gente que nos está viendo no le pasó que su abuelita, su abuelito de repente le decía: mijo, no veas el reflejo del pozo después de ciertas horas? Porque en la noche, que no hay distractores, al momento de ver tu reflejo, logras entrar
a una vibración en el espejo polarizado que se convierte el agua o el pozo, y en tu rostro puedes ver la entidad que se manifiesta o la entidad que vas cargando o la entidad que en muchas ocasiones está a tu alrededor, que siempre está y que no logras ver. Pero lo usaban a través del pozo. Incluso hay hierberas y brujas que iban a ritualizar en el reflejo para hablar con la entidad y con su propia esencia, porque entraban en conexión consigo mismo, a través de un desdoblamiento, primero. Segundo, generaban la polaridad de que la entidad pudiera comunicarse con ellos y podían preguntarle, completamente como en el espejo de Blancanieves, donde la bruja le dice al espejo: espejito, espejito, dime quién está más bonito, y ese es Davidcito. No, no es cierto. Pero usted, cuando hace ese ritual, puede incluso conectarse directamente con la entidad que está con usted. Puede generar esa proyección y puede sentir la presencia o la entidad que lo rodea. Usted, cuando se está peinando, a mí no me pasa eso, pero cuando me corto la barba sí. Pero cuando usted está peinándose, ¿cuántas veces le ha pasado el reflejo del espejo que mira con el rabillo del ojo que algo va caminando, que algo va pasando, y es a partir del espejo como vas abriendo esa polaridad? Porque no es nada más un reflejo, es una apertura. Se hacía con pozos, con charcos, con mercurio, con obsidiana, con geodas pulidas, para poder entrar en esa vibración. A veces cuando utilizaban obsidiana, el reflejo lo miraban un poco más fúnebre por el mismo color, generando una entidad o una percepción mucho más profunda cuando mirabas el reflejo profundo de tu energía, porque lograbas ver incluso los colores de tu aura a través de ese reflejo del espejo de obsidiana. Cuando lo hacemos incluso en lo que viene siendo un espejo en tu casa, puedes ver la entidad, puedes ver quién fuiste en tu vida pasada, pero también puedes ver tu aura, sabiendo enfocar ese reflejo. Para eso está el libro, A través del reflejo. Tú tienes que aprender a entender que cualquier apertura energética se representa por la apertura de tu mente. Tu mente hace la apertura, tu mente libera la carga y vas abriendo lo que estás buscando. ¿Qué está buscando usted? Eso es el punto principal. Y cuando lo sentamos en obo frente al espejo, lo hacemos en público. Alguien del público me dijo: ¿por qué no nos abres más? Lógico, estamos en un restaurante, en un entorno abierto, en un entorno diferente. Pero normalmente podemos abrirlos tan profundo y guiarlos a que usted pueda llegar a ver cómo vivió, en qué lugar vivió, cómo eran sus hijos, cómo se desvivió. Todo lo que usted estuvo buscando, viviendo en una vida anterior, puede ver punto a punto ese reflejo con el espejo. También puedes ver y entender tu futuro cuando lo estás viendo, porque vas a enfocar directamente tu subconsciente, liberando todas las cargas de las emociones y sentimientos que traes más reprimidos. Y puedes ver esa parte de ti que incluso a veces es un monstruo. Y lo vas a ver completamente deforme, como pasó otra persona al espejo y dice: es que me veo completamente deforme. Claro, porque veo mi ojo caído, mi boca caída, etc. Puedes ver tu parte negativa esencial, porque todos la tenemos. La parte más dura de nosotros. Y hay gente que vive bajo esa dureza. Hay gente que vive bajo esa estructura. Tenemos que entender y programar nuestra mente para poder liberar esa carga. ¡Vamos a corte! La diferente sintonía de cada uno de los elementos con los que miras tu reflejo es bien simple. En el agua, como el espejo del alma. Por eso incluso utilizaban ánforas con agua para poder ver a través de ella la vibración y el rostro, y en esa descomposición se logra definir y entender lo que es parte del tono de la energía del individuo,
porque el etérico puede generar una ampliación magnética y cuando se ve esa transparencia o esa vibración, logras ver el tono del etérico. Muy sutil, pero logras verlo. Hay lugares donde el agua está demasiado magnetizada. De hecho, pasó acá en Cuatro Ciénegas, cuando el agua era tan especial y magnética que se lograba ver el reflejo del aura a través del agua, porque el agua genera una polaridad. Esos son los elementos y su enfoque. La obsidiana es el espejo del inframundo, porque es la apertura, creían los aztecas, zapotecas, mixtecas, huastecas y bueno, toda una gama de líneas, sobre todo aquí de nuestra cultura, creían que era la entrada directamente al inframundo. También los egipcios utilizaban la obsidiana como tal y manejaron varios elementos muy similares para poder entrar al inframundo, que viene siendo, no lo miraban como malo, lo miraban simplemente como el detonante cuando un guerrero se iba y que en ocasiones se iba peleando de una forma negativa y no proyectaba la esencia natural de su vibración. El mercurio es el elemento del alma. Creían los alquimistas que podían conectarse con el alma a través del reflejo. Realmente era exactamente lo mismo. En ese reflejo podías entrar en la polaridad porque no había espejos naturales para poder generar esa vibración. Lo más interesante que el mercurio se sigue utilizando como un elemento magnético dentro del alquimismo, dentro de la magia, dentro de los rituales que se van polarizando, porque el elemento del mercurio tiene una cualidad interesante. La puedes magnetizar con mucha facilidad al ser realmente, ahora sí que un metal líquido donde genera una absorción magnética con mayor facilidad y puedes polarizarlo, puedes conectarte, puedes enfocarte, puedes generar muchas cosas con ese elemento. Claro, sabiéndolo manejar la bioenergía. Si no lo sabes manejar como bioenergía, pues bueno, a lo mejor va a pasar como lo que el burro que tocó la flauta, que simplemente tocó la flauta porque le sopló y puede darte un cachirul. Pero si quieres aprender a polarizar más el elemento como tal, simplemente compra mercurio, ponlo en un recipiente, ponte a ver en él y te garantizo que cuando te pongas a observar tu rostro en el mercurio, sabiéndote enfocar y que no cierres los ojos, es muy importante, porque cuando cierras los ojos, cortas la conexión. Tú tienes que mantener tu vista lo más fuerte posible, lo más enfocada posible y sobre todo, sin parpadear. Tú parpadeas, desconectas energéticamente la conexión directa contigo mismo. Tienes que mantenerte lo más posible para poder generar esa vibración. Y eso puede provocar que tu energía pueda captar con mayor facilidad toda esa vibración. El jade es el recuerdo del alma. Se utilizaba en el reflejo para entender el pasado en tus otras vidas, pero también de estas vidas. Y fue manejado constantemente como parte de esa vibración en tu propio elemento y en tu propio universo. Las geodas ritualizadas era la entrada no solamente al inframundo, sino era la apertura, era la llave de acuerdo a la intensidad, la vibración de cada persona. Tú tienes que aprender a manejar esa conexión que existe. Y puedes utilizar tu espejo normalito comprado en la tiendita que quieras. Y con eso puedes generar la conectividad y fortalecer ese lazo entre tu frecuencia, tu energía y tu mente. ¿Por qué se utilizaban diferentes elementos? Bueno, para generar la inspiración, para generar esa mancia, la apertura. Cada quien maneja una apertura. Cada quien maneja esa polaridad. Tú tienes que entender que tu universo maneja esa proyección y que en muchas ocasiones, sabiéndolo manejar, puedes abrir la polaridad. Puedes manejar tu espejo con incienso, o tu espejo con veladoras, o tu espejo con lo que te inspire a ti. Y te garantizo que vas a poder experimentar cosas completamente profundas. Y claro, puedes bajar el libro de mi librería en www.aurapower Libros y puedes bajar el libro de A Través del Espejo. Es gratis. Lo puedes bajar y aprender bien profundo, como en cada cultura. En cada cultura lo utilizaban para ritualizar, porque el reflejo te daba esa vibración. Vas a poder entender incluso
¿En qué parte de tu casa puedes tener el espejo? Incluso los viejitos decían que cuando llovía taparan el espejo, no solamente por la parte magnética, sino porque era la apertura y las entidades podían salirse a través del espejo. Cuando vamos a curar una casa, o vamos a ritualizar una casa, o hacer algún tipo de trabajo, o lo que sea, lo que se fragmenta primero es un espejo. Se fragmenta, se rompe, se mancha al momento que está el contaminante y deja el registro impreso dentro de esa vibración por lo sensibles que son en esa apertura. Normalmente esa ideología que dice que si rompes un espejo tienes 7 años de mala suerte, no es cierto. Lo que sí es cierto es que lo que se rompe cuando rompes el espejo que tuvo tu reflejo, rompe la conexión. Si en esa casa hubo algún detalle energético que se impregnó el espejo, es importante eliminarlo, cambiarlo o ritualizarlo para descargar esa vibración y la conectividad. Eso es parte de los elementos necesarios para abrir en tu mente esa llave que abre la cuarta dimensión. Vamos a la siguiente gráfica. Vamos a corte. Hoy está muy bien. Los magos, los alquimistas, los sumos sacerdotes, los reyes, los emperadores, cada uno de ellos utilizó el espejo siempre para generar el control, el dominio y la proyección en sus vidas. Incluso muchos de ellos tomaban decisiones para poder enfocar su crecimiento a través del espejo, porque entraban a la propia esencia natural del individuo. Usted que está en casa, le gustaría el día de hoy ver en el espejo, aprovechando que es noche de brujas. Y brujos, también, oiga, también brujos, no nada más brujas. ¿Le gustaría ver usted el día de hoy en el espejo una apertura energética para que a todos los que nos estén viendo el día de hoy, 31, les pueda abrir un sensor energético en su mente, que nos está escuchando, para que puedan tener 10 minutos para verse en el espejo y poder ver la esencia de usted? ¿Quién lo acompaña? ¿Quién está con usted? ¿Qué es lo que normalmente lo ve y no sabe lo que está viendo? ¿Le gustaría? Si dice que sí, bueno, usted se va a sentar cómodamente frente a su espejo, de su cuarto, tocador, lo que tenga, o acomódelo. Se va a sentar viéndose a su cara, va a verse directamente a los ojos. Lo va a hacer aproximadamente por 10, 15 minutos. No ponga timer, simplemente cuando sus ojos se le cansen, ahí se acabó. Se acabó. Y le voy a dar la apertura energética a todos los que nos están viendo con una proyección para que usted pueda hacer el experimento y que pueda liberarlo en Krishna. Eso va a provocar el enfoque directo en su mente para que lo pueda generar, lo pueda hacer el día de hoy y nos cuente su experiencia. Va a verse directamente a sus ojos, trate de mantener su mirada sin romperla y lo que usted vea, ya sea que un ojo más pequeño, su cara más que cambie, que vea que le está hablando su propio rostro, que vea que se está moviendo su rostro en el espejo y usted no, lo que usted experimente no lo cuenta, porque es la apertura a través de su energía. Su energía da la fuerza para generar un control, una liberación en el subconsciente. El reflejo que se da a través del espejo es la apertura de la cuarta dimensión. Recuérdenlo todos muy bien. También nosotros los brujos, cuando vamos a sus casas, podemos ver esa apertura y vemos el registro del lugar a través del espejo. ¿Qué quiere decir registro? Todo lo que ha pasado en esa habitación se registra. Se registra y se guarda magnéticamente. Entre más viejo sea el espejo, podemos hacer más cosas interesantes con ese espejo. Y podemos llegar a un punto energético para entrar directamente en cada persona que estuvo reflejándose en él. Porque se queda tu reflejo magnético en el registro de esa visión, de ese entorno. Siguiente gráfica. La apertura dimensional. La apertura dimensional empieza a través de tu mente. Tu mente es la llave de la apertura, pero se ocupa el espejo como una vibración que tú le vas dando. Tú enfocas la energía, liberas la carga y se abre la cuarta dimensión. Pero también se abre en forma natural. Cuando una entidad quiere entrar, puede salir a través de él, puede liberarse a través de él, pero sobre todo,
aunque no se quiera hacer visible a través del prisma del espejo, puede hacerse visible y puede verse la sintonía cuando va pasando, cuando va caminando, cuando se va acercando, cuando va llegando a tu casa. Porque no puede esconderse a través de su propio reflejo. Había un mito que decía que si había un espíritu en la casa de alguien, o un fantasma, un espíritu, un demonio, una deidad, etc., lo podías atrapar a través del espejo. En mi experiencia, no es así. Pero facilita. En el caso mío veo las frecuencias y espíritus y deidades a simple vista. No ocupo ningún tipo de mecanismo para poder hacerlo. Pero sí es posible que las entidades se queden ahí reflejadas para poder facilitar que la gente que quiere verlo lo pueda ver. Usted que nos está viendo, ¿le gustaría verlo en el espejo? Simple, vaya a Novo. Ahí paso a la gente que lo haga. Claro, yo con usted para que pueda experimentarlo de una manera completamente diferente. Próximamente vamos a aventarnos ya un curso por ahí para que la gente lo experimente y aprenda a través de mi libro de parapsicología aplicada por David García, y va a poder usted aprender de una manera más simple lo que es el control de la mente, el enfoque energético, cómo manejarlo, cómo manipular una entidad, cómo proyectar esa entidad a dejarlo en algún punto, cómo poder ver las energías y muchas cosas más a través de la parapsicología aplicada. Porque eso, al momento que usted lo domina, usted domina su universo. Cuando usted domine su universo, el universo trabaja para usted. El reflejo del espejo abre la cuarta dimensión. La cuarta dimensión existe y está. Solamente seres dimensionales pueden abrirla, o el espejo, con su mente. Usted quiere experimentar y ver, puede hacerlo. Puede ver cómo está esa cuarta dimensión en forma paralela con usted. Cómo se va manejando. Qué es lo que está ocurriendo. Y cómo proyectar esa parte de la energía. ¿Cómo es la cuarta dimensión? Bueno, es simple. La cuarta dimensión es completamente un paralelo de nosotros. Existe un tú, un yo de cada uno de nosotros, porque es la parte esencial. En ese paralelo también existen frecuencias que pueden brincar de un portal a otro. En ese portal pueden liberar cargas. Por eso hay seres dimensionales que ellos simplemente están brincando de una dimensión a otra sin tener ningún tipo de problema, controlando, generando, modificando situaciones que vamos viviendo. La diferencia es que en esa dimensión tenemos que controlar nuestro propio impulso, porque hay que ver cómo lo puedes ir generando, cómo se puede saltar del espejo para acá. Ah, chinga. Mejor dicho, cómo se puede regresar de la cuarta dimensión a esta. Por eso tienes que hacer los experimentos con personas profesionales, como ahorita que abrí la mente de cada uno de ustedes, nada más el día de hoy van a poder hacerlo. Por eso tienen que saber lo que están haciendo, no irse nada más a las redes sociales a buscar cómo hacerlo en casa, porque se pueden quedar efectivamente en la cuarta dimensión, se quedan completamente idos y para regresarlos es todo un show. A veces les pasa incluso cuando están haciendo alguna meditación muy profunda, algún desdoblamiento, su frecuencia se queda afuera y es cuando no aterrizas. Mi trabajo como brujo, como psíquico, es localizar esa entidad, regresarla y bueno, polarizar a la persona de nuevo. Tuve un caso por ahí de una señorita que pasó esa experiencia, se quedó completamente ida, no sabían qué hacer, realmente era la liberación de su carga, su frecuencia salió y después la regresamos y está como si nada. Porque la mente así trabaja, la mente trabaja a través de proyecciones y la energía o tu espíritu es energía, es vibración. ¿Qué quiere decir eso? Se le puede desprender completamente dentro de esa vibración. Hay una creencia del hilo de cordón de plata que tiene tu cuerpo, que une el cuerpo y el espíritu, es una creencia. Pero yo en la profesional te puedo decir que la conexión que existe entre tu misma vibración es la misma conexión que trabaja con tu campo áurico, con tu energía y con tu magnetismo. Ojo, no es muy largo. Si tú rompes esa conexión y que no tienes el punto profesional para poder hacerlo, sí te puedes quedar fuera de tu propia frecuencia y quedarte, como le llaman, en el avión. Eso pasa muchas veces y la persona está en la cuarta dimensión. ¿Qué tenemos que aprender? A manejar nuestra energía, cerrar esas llaves energéticas necesarias
para que la persona no se nos quede fuera de esa sintonía en la cuarta dimensión y en la apertura dimensional. Siguiente gráfica. Que no solamente en la cuarta dimensión, existen un sinnúmero de vibraciones, líneas, aperturas, dimensiones dentro de una misma. No estamos solos en el universo. El universo es tan vasto, que está tan vasto, que no solamente tenemos que experimentar en el espacio. Con lo que está aquí en lo terrenal, tenemos como para poder experimentar muchas cosas a través de las dimensiones y mucha proyección que va pasando y que no conocemos, no vemos, pero no porque no exista. No vemos y no conocemos porque no sabemos el camino para llegar a eso. El ser humano como antena. Somos antenas cerebrales. La antena cerebral, ¿qué quiere decir? Para poder inducir a una persona a hacer lo que sea, tú primero tienes que estar bien. Si tú no tienes una liberación energética adecuada, el flujo de energía no fluye adecuadamente, se bloquea, entonces no puedes aterrizar, golpear, generar algo hacia alguien, porque entonces tú te bloqueas en la energía y la energía no sale. Es como tener un aparato sin una sintonía, un aparato que no funciona porque no tiene una conexión. Tú tienes que liberar la conexión, tienes que liberar tu frecuencia para que eso se abra. ¿Cómo podemos sintonizar esas antenas que tenemos? Para empezar, tu antena cerebral principal es la retina de tus ojos. La retina de tus ojos es lo que genera la conexión directamente con el cuerpo físico, con el astral. Es la antena cerebral. Esa antena cerebral es la que va generando las señales por fuera y las vas enfocando, enfocando. Cuando tú cierras tus ojos, cortas, bueno, vamos a corte y les platico cómo cortamos la energía. Les voy a platicar un caso bien interesante que tuvimos aquí en la Huasteca. Nos tocó un caso donde una familia, estando siempre en las noches dormidos, escuchaban golpes en un ropero. Ese ropero era un ropero viejo, que incluso se lo había regalado el bisabuelo, que lo hizo a mano. Y bueno, como realmente el señor batallaba, le puso unos espejos, pero esos espejos se va a regalar. Ok. Entonces hicieron su ropero, sus espejos chiquitos, para peinarse y bueno. Eran 2 puertas, me acuerdo, en cada una un espejo, y las puertas del centro sin espejo. Entonces esta gente dormía constantemente todos juntos, porque realmente aquí en esta parte donde vivían, pues no estaban económicamente muy bien. Y bueno, estuvieron ahí constantemente durmiendo, vivían, etcétera, ¿no? Bueno, me hablaban las personas del rancho para curar la casa y pasaba algo bien interesante. En la madrugada, 2 de los hijos se paraban en desdoblamiento y los encontraban siempre parados frente al espejo. Un jovencito de 13 años aproximadamente y otro jovencito como de 16, 17 años. Los 2 se paraban exactamente a la misma hora, porque dormían en el mismo cuarto. La casa eran 2 cuartos. Se paraban del cuarto de ellos, iban directamente al espejo y se quedaban parados frente al espejo. Después de eso, estos chicos empezaron a aparecerle marcas en el cuerpo, rayas en el cuerpo, nombres, puntos, estigmas. Estigmas porque realmente las marcas tenían siempre ciertos flujos y se miraba con ciertos flujos. Muy impresionante. Todos creían que a los chavos los estaba golpeando el papá o alguien de la familia y que sufrían un tipo de problema. Cuando se agudizó fue cuando ya no querían salir de la casa porque sentían que los espejos o las voces no los dejaban salir de la casa. Me hablan, voy y curo la casa y enfrento la entidad. Cuando enfrento la entidad, cimbraba en las paredes completamente. Ellos empezaron a sentirse muy desesperados, con mucho coraje. Empezaron a sentir la sensación de querer ir de nuevo al espejo, los cuales al sentir la energía, no solamente vi la entidad que estaban atrapadas en eso, sino no podían salir. La única forma de salir de esas entidades era a través de ellos. Ellos al verse, magnetizaban la información, generaban, se impregnaban completamente
En ese momento la casa empezaba a oler a tabaco, quemado, profundo y aguardiente. La entidad que estaba ahí era una entidad que tenía demasiados contaminantes. Se dedicó a hacer cosas no muy sanas y al morir se impregnó directamente en el espejo todo el daño que hizo, porque donde estaban anteriormente los espejos era donde estaba el lugar que él ritualizaba para hacer trabajos y trabajos de magia negra. Todos los trabajos de magia negra que hizo, toda la gente que él lastimó, toda la gente que él afectó, todo el coraje, el odio, el resentimiento se impregnó. Falleció de una manera complicada en su vida. Y lo supe después de que sentí los espejos. El Señor, los espejos, los obtuvo porque la gente que vivía en esa casa donde hacían sus rituales los vio como basura, los tiró. Agarró el Señor sus espejos de la basura y los instaló en su ropero, sin saber la historia que iba cargando, ritualizando esa vibración y ese magnetismo. Esos espejos no permitían que saliera la entidad, pero utilizaba los sensores y la mente de personas que estaban ahí cerca de él. Esa conectividad hace que la persona pueda ser dominada, pueda ser controlada e influenciada por la entidad que está atrapada dentro de esos espejos. ¿Qué hicimos o qué hice? Liberé la carga que había, agarré la entidad, la cerré completamente, se rompieron esos espejos definitivamente, para romper completamente la conectividad que tenía esa entidad y que no fuera a volver a suceder con alguien más. Los muchachos se quedaron con el registro de la entidad y lo que hicimos fue armonizar su aura, liberar su frecuencia, cerrar sus chakras y programarlos de nuevo. Con eso simplemente lo que hicimos fue acabar que esa entidad siguiera afectando personas con ese tipo de situaciones o espejos. Esa fue una experiencia que tuve aquí en la Huasteca. Pero les voy a contar otra experiencia que tuvimos también, o que tuve también. En esta experiencia que tuve, la persona utilizaba los espejos para dominar al enemigo o a sus enemigos, sin saber que cuando se abría para dedicárselos, enfocárselos, transmitírselos, también iba impregnando su energía. La persona que hacía eso también se sentía bruja o hierbera, sin entender el contaminante que impregnaba en el espejo cuando estaba ritualizando. Porque cuando ritualizas, como lo he platicado en otros programas, que es un ritual, el ritual es todo aquello que hagas segmentado, controlado, enfocado, constante. Cuando tú lo haces, puedes magnetizar o impregnar cualquier situación que existe. Entonces, en esta ocasión, los espejos los tenían guardados en un escritorio. El señor, mi paciente, abogado, de aquí de Tampico de prestigio, la casa que tenía por el Canseco por ahí, no voy a decir más porque lo vamos a quemar, aquí en el Canseco Viejo, por ahí, por esas cuadras, ¿ok? Eran unas casotas bonitas que andan por ahí. Ahí vivía esa persona. Y en el escritorio tenía los espejos que les habían regalado, pero con toda la intención de dominarlo. Como no podían dominarlo, estuvieron generando mucho contaminante, olía sucio, generaba un constante agotamiento. El señor ya no dormía, le salió demasiada desesperación, sentía demasiado coraje y todo se le estaba descomponiendo en esa parte. ¡Vámonos a corte! Y ahorita les platico la historia por completo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que nos rodea en nuestro entorno y que en muchas ocasiones los espejos pueden ser esa trampa energética que va manejándose. Cuando les comento que estaba en esa casa por ahí a curarla, encontramos en los cajones varios espejos, varias plumas, varias mancuernillas contaminadas. Y esa situación hacía que la persona no pudiera desprenderse de este plano que la estaba manteniendo aquí sin poder afectar
todo un entorno sin poder liberarse y eso generaba todo un caos en la energía. Tenemos que aprender que nuestra mente tiene la forma de poder liberar toda nuestra carga. Pero les voy a contar algo bien interesante antes de casi que el cierre. Estoy terminando un libro que hablo de un guerrero azteca. Este guerrero azteca, un gran guerrero, es una novela, busca enseñar a su hijo a ser un gran líder. Busca enseñar a su hijo a ser un gran líder. Porque el gran líder no pelea. El gran líder influencia a las personas a generar cosas buenas para las demás gentes. Y eso es lo que en muchas ocasiones necesitamos los seres humanos, los mexicanos, la gente que nos rodea y todo el mundo. Como mexicanos en ocasiones tenemos que influir para seguir creciendo y seguir avanzando. Y en este libro vamos a enseñar cómo ese gran guerrero enseñó a su hijo a ser un líder. Pero a ser un líder, el que enseña, el que muestra el camino, el que da la mano, el que realmente te enseña a seguir creciendo. Porque en ocasiones hay líderes que no te enseñan a crecer, te enseñan simplemente a echarte y entonces no es un gran líder. Esa persona te está utilizando. El gran líder te va a enseñar a que tú crezcas, que sientas orgullo, que sientas crecimiento, que estés contento con tus éxitos y con cada cosa que hagas. Ese libro estoy por sacarlo y también lo vamos a regalar a toda la gente, porque eso y mucho más es omnicracia, que México lo necesita. Pero bueno, vamos a entender que para ir a cotorrear y disfrutar, vete a Novo a una cenita acá padrísima con la gente que tú quieres, a pasarla bien, a disfrutarla un ratito, a ir a mis pláticas los días jueves a las 9 de la noche, donde van a platicar conmigo de voz a voz y vamos a poder experimentar con el espejo, van a poder ver su aura, van a poder hacer muchas cosas. De hecho, el día de hoy regalé para toda la gente que nos está viendo y lo pueden bajar aquí en el programa, en redes, regalé una aplicación para detectar espíritus, una aplicación para que usted vea su aura, una aplicación para que le vea el aura a los animalitos y que veamos que los animalitos sufren porque nosotros no nos damos cuenta del sufrimiento que traen y les vamos a enseñar a que la gente vea cómo su aura va cambiando y cómo su energía va evolucionando. Vete a Novo, pero también después de ir a Novo, súbete a Love a bailar, a mover completamente el botecito, pasarla súper bien, con todo el aura power, a pedir un shot de oxígeno para que puedas prenderte y seguir bailando y disfrutando como lo mereces. O vete a Mostacho Burger a disfrutar una hamburguesa, un hot dog de una manera diferente. Incluso hay hot dog de costillita, y eso no lo he probado todavía, pero dicen que está con todo el aura power como debe de ser. O vete con el Cope, con los troles del Cope a disfrutarlos, que parece esquite, pero es trole y sabe delicioso. Todo eso y mucho más aquí en Tampico. Pero si te vas en Altamira, vete a Baldomero Restaurante a comer mariscos y disfrutarla de codo cotorreo. O con el señor Camarón, allá por donde está Cañada, llegas a Cañada, llegas a lo que es Las Canchitas, llegas a la esquina, das vuelta y donde ves un edificio de 3 pisos es el señor Camarón, que tiene langosta y cosas deliciosas aquí en Tampico a precio accesible. Unos tacos de langosta que están en 400 pesos, que son 3 tacotes con una concha de queso, con una costra de queso que está delicioso. Háblanos, nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde aquí en tu canal City Channel, el canal de la ciudad donde todos sacan el aura power. Hasta pronto. Mi aura brilla como el sol en el cielo, con la mente afilada, no hay desafío en el suelo. Mi brujo es aura power, tiene la visión certera, en su aura habrá futuro sin ninguna espera.